Juan Carlos Molina, el titular del Cedronar, hizo algo que aquellos que apuestan al prohibicionismo y a no discutir este tema lo tomaron como una provocación. Habló y tiró una propuesta y dijo en qué consistían las nuevas leyes. Esto disparó un montón de declaraciones, un montón de utilizaciones del tema de la droga, del narcotráfico y del consumo, que parecen desviar un poco la atención de la discusión de fondo. Vamos a escuchar un resumen de esta situación y después hablamos aquí con el juez Vicente Muscara. Sí, yo habilitaría el consumo de todo y haría buenos centros porque es la única forma que tenemos hoy de narcotráfico. No hay otra a nivel mundial, ¿no? Porque siempre nos vamos a seguir mintiendo. Argentina tiene que trabajar antes de hablar de la legalización, que es el tema de la despenalización del consumo, de la tenencia y de la producción para uso personal. La tenencia de drogas para consumo personal no afecta a otra persona más que a quien la ejerce. En tal caso, el derecho penal no tiene incidencia, por ende no corresponde penalizar a esas personas. Las prohibiciones de sustancia y de usuario de sustancia no sirven absolutamente para nada en términos sanitarios. Nosotros tenemos que tener un Estado fuerte y presente con el tema de las adicciones, ¿no? Y de contención, de prevención, de contención, de concientización y de articulación con todo lo que está trabajando esta temática, y el tercer paso sería poder hablar de la legalización. Se debe abandonar este doble estatus de enfermo y delincuente y tratarlo como lo que es, un problema sanitario. Hay gente que consume las sustancias psicoactivas que se hace daño, mucho daño quizás, de acuerdo a las condiciones bajo las cuales lo hace. Pero estamos hablando de la no criminalización, es decir, al consumidor, al que consume, al que encontraron con 2 porros en el bolsillo, o con una bochita de esto, o con un sintético, no puede ir en cana. Hoy la despenalización o está el consumo personal en todo el mundo prácticamente ya es un hecho, menos en los países asiáticos, pero en Latinoamérica ya es un hecho y hasta con cantidades específicas que también lo va a tener que tener la modificación de nuestra ley. Aplicar lo que es esta cuestión de penalizar todas las conductas relacionadas con las drogas y su tenencia puede producir efectos terribles en una sociedad. El ejemplo es México. Lo que tiene en este momento es una situación donde el narcotráfico ha alcanzado tal dimensión que pone en jaque al propio Estado mexicano. Según los periodistas de C5N, el paquero es el delincuente. Y eso es lo que nos han vendido a todos, cuando es totalmente lo opuesto, ¿no? Si un pibe que consume Paco sale a robar es porque necesita consumir Paco, no porque se drogó para robar. ¿Se entiende la diferencia? ¿No? Digo, por ahí hay delincuentes que van con cocaína encima, ¿no? Porque los ponen, como hay abogados que los excita y los pone, entonces defienden mejor los juicios, o hay médicos, ¿no? O hay políticos para debatir 17 horas, porque los hay, y es inútil negar esto, en realidad. Pero el pibe que consume Paco es porque su cuerpo y su cabeza, y lo poco que le queda de cabeza en ese momento, le pide necesariamente consumir. Bueno, lo dicho, nos acompaña el juez del Tribunal Oral Federal número 1, doctor Vicente Muscara. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. José Vicente. José Vicente, bien. No tengo nada en contra de Vicente. Vicente fue mi padre. Ajá. Yo soy José Vicente. José Vicente, bueno. Lleva casi 50 años en la justicia, casi 20 también en la justicia federal, o sea que ha visto allí en los tribunales a consumidores, a dealers, a narcotraficantes. La pregunta con la que queremos abrir el programa, ¿usted cree que hay que despenalizar? Eso lo he dicho hace tiempo. Hace más de 10 años que yo, y me trajo alguna consecuencia negativa, dije que había que despenalizar el consumo de droga. La tenencia para consumo no debe estar en el Código Penal. No hay que criminalizar al adicto. Bueno, si lo dijo hace 10 años, se ve que en sus pares o en algún sector de la justicia y de la política, sus palabras no han tenido mucho eco. ¿Por qué cree? Bueno, la Corte sí, porque en el 2009, por un fallo que lo suscribieron los miembros de la actual Corte,
decidieron que no era punible la tenencia para el consumo. Ahora, pero el fallo Arriola, que es... El fallo Arriola, con algunas precisiones, es decir, que se haga en la intimidad, que no produzca el daño, porque no hay ningún peligro abstracto. Se fincó en el artículo 19 de la Constitución. Las acciones privadas de los hombres están exentas de que los magistrados puedan atraparlos. El fallo Arriola es claro en ese sentido, pero también después del fallo Arriola, lo cierto es que uno ve que se siguió deteniendo gente, se siguieron acumulando expedientes. Sí, porque es fallo. Bien. El fallo no es ley. Está claro. Pareciera un fallo de la Corte, se asemeja a una ley dada su natural y obligación. Claro, por eso es que es necesaria esta ley de la que se está hablando. Exacto, es necesario que alguna vez legislemos, porque esto de la Corte del fallo que usted cita, ya estuvo, hay un precedente, el fallo Basterrica, pero también hay otros dos antecedentes, todo lo contrario, de la misma Corte, con distintos integrantes, algunos con los mismos, que no votaron y que votaron y que votaron a favor o que votaron en contra. Es decir, esto viene de hace tiempo, hasta una corte, llamémosles así, de la época de la dictadura, el fallo Colavino, uno de los primeros que recuerdo, dijo que no había ninguna objeción en que fuera punible la tenencia de droga para el consumo. ¿Hablamos de todas las sustancias o usted tiene alguna posición sobre algunas en particular? No, de todas, de todas. A veces se me quiso hacer decir que estaba a favor de la marihuana. No, de todas. Cuando un adicto es un enfermo. Entonces hay que variar esto. La droga es una enfermedad terrible, una enfermedad muy cruel y hace muchísimo daño, pero hay que tratarla como enfermedad. Y el Estado debe disponer una política de salud mental que no la tiene ni el Estado ni las agencias privadas de salud tampoco la tienen. A eso iba yo recién con la pregunta, porque el fallo Arriola fue un mojón en este sentido, pero lo cierto es que si uno ve las políticas de salud pública y las políticas sociales en torno a la droga, tras el fallo Arriola no cambió nada, digamos, todo sigue igual. Y eso que el fallo Arriola tiene su antecedente en el fallo Basterrica, que a mí me gusta mucho más, porque es más claro y más fuerte, más sólido. Este tiene algo de algún miedo, pero el fallo Basterrica, que es el antecedente y que rigió durante un tiempo prolongado, hasta el 90, del 80 y algo, hasta el 90 en que apareció de vuelta la prohibición con Montaldo. Doctor, vamos a ir con Luis Segarra, que está con las redes sociales, que nos dicen de producción que están llegando muchos mensajes ya de lo que estamos hablando esta noche. Lucho. Sí, y ya se generan visiones contrapuestas. Hay quienes toman la visión de que hay que despenalizar el consumo, por ejemplo Leandro. No hay razón para penalizar el cannabis. El alcohol ha provocado mucho más daño en la sociedad y su consumo es legal. En otra sintonía, Raquel Motrán dice: ¿dónde está el límite entre el consumo privado ocasional y el adictivo nocivo a la salud?, se pregunta. Y de inmediato afirma: la despenalización requiere una política estatal de fuerza extraordinaria. ¿Argentina está preparada para llevarla a cabo? Bueno, estamos hablando un poco es la pregunta de esto, ¿no? Ahora, quiero hablar, doctor, sobre qué visión tiene usted sobre el tema del narcotráfico. Porque también cuando uno empieza a hablar de esto, encuentra sectores que muchas veces son reaccionarios a esta posición y son los sectores que muchas veces, por lo que uno va conociendo algunas causas, de una manera están vinculados a esto. Y me refiero a algunos sectores del poder político, algunos sectores de la policía y también algunos sectores del poder judicial. ¿Usted esto lo ha visto en las causas que ha tenido en su juzgado? Sí, lo he visto. Hay algo sintomático. Se habla de la guerra contra las drogas. Fue una política que lo inició allá lejos y hace tiempo Ronald Reagan. Porque el problema en Estados Unidos es un problema serio porque calculan, dicho por ellos mismos, que los drogadictos son el 8% de la población, es decir, una cosa monstruosa.
De hecho, Estados Unidos consume el 35% del total de cocaína que se consume en el mundo. Bueno. O sea, es el primer consumidor de cocaína en el mundo. Sí, sí. Y de marihuana debe andar por ahí nomás. Y también de otras anfetaminas. cosas, sí. Sí, porque también hay otra adicción que no se habla, pero que existe, que de drogas legales. La adicción a las drogas que son legales, que se venden y que por ahí se prescriben en algunas dolencias y que después generan un problema en quien lo ha consumido porque no puede despegar de eso y genera otro tipo de adicción, otra enfermedad mental vinculada a esa adicción que no está fuera de circulación porque no se conoce. Y pero aparte, esa adicción por ahí está bien vista porque la receta un médico. Claro, porque porque le puso un sellito. pero, es decir, está fallando la salud mental pública y privada también. No está tomándosela con efectividad. No hay salida, pareciera, en ese aspecto. En la salud pública hay un silencio absoluto y en la privada hay que tener mucho dinero para asumir un tipo de curación desde esa perspectiva. Los invito a ver una nota que armamos con cuestiones que tenía que ver con la pregunta que yo le hacía sobre el narcotráfico. Situación de Argentina, situación de Rosario, que conocemos también allí lo que ha pasado con el tema de las bandas, y situación también mundial con estos grandes narcotraficantes que conocemos, por ejemplo, los que son los líderes de los carteles mexicanos. Vemos esa nota y después seguimos charlando.